Listo, chicos. Entonces el día de hoy vamos a ver dos prácticas muy puntuales. De pronto la primera ya la han visto, ya la han hecho, pero pues para verlo, para familiarizar a los que todavía no tienen mucha experiencia en Arduino. Listo, entonces a la vista tenemos entonces el IDE de Arduino con la estructura que ya habíamos mencionado antes. Sí, entonces como hemos venido manejando las clases, la idea es replicar lo que hagamos a través de la plataforma Tinkercad. Entonces lo que vamos a ver ahora es el ejemplo Profe, básico. si está compartiendo la presentación, no me la está dejando ver. Bueno, de hecho les estoy compartiendo es la ventana del IDE de Arduino, no sé si la pueden ver. A mí no me la está dejando ver. Yo apenas me conecto, no la deja. Sí, los demás sí, o sea, es que de pronto está cargando, así como dicen acá. Ah, bueno, profe, prosiga entonces a ver qué aparece. Ah, listo, a ver, ahí se les volvió a enviar. Ah, ya, profe, ya apareció. Listo, perfecto. Bueno, entonces, según la versión que tengan instalados en sus equipos, tenemos, bueno, puede estar en inglés, puede estar en español, pero básicamente el camino sería el siguiente. Entonces sería, bueno, archivos o file, como está en mi caso. Tenemos aquí ejemplos, donde vamos a buscar los ejemplos básicos. Y sería, vamos a buscar el ejemplo que dice Blink, que básicamente pues sería el ejemplo eh, para, para encender o apagar un LED. ¿Siguen viendo la otra ventana o ya no? La que se acaba de abrir. Yo no. No, profesor, aparece el ID de Arduino. Listo, listo, chicos. A ver, entonces ya corrijo esta situación. Listo, ahí sí ya la miran. Sí, profe, ya aparece el ejemplo. Listo, perfecto. Entonces, aquí lo que vamos a ver básicamente es haciendo relación a la estructura básica, eh, tomando como analogía lo que se hacía en ensamblador. Listo, miren, por defecto entonces se conserva, como ya podemos ver aquí, la parte del setup y la parte del loop, ¿sí? Entonces aquí en el setup podemos ver que tenemos un método que se llama el pin mode. Entonces el pin mode hace alusión a lo que nosotros hacíamos en ensamblador, que era pues definir los pines y definir si se van a comportar como entradas o como salidas. Entonces aquí tenemos que hay dos ítems aquí en medio del paréntesis, indicando que lo que está antes de la coma, lo que aquí está con una palabra reservada que dice LED built-in, eh, sería el LED que enciende cuando ustedes conectan el Arduino, ¿sí? Que más específicamente viene a ser el pin 13, el pin 13 digital del Arduino. ¿Sí? Sí, entonces si ustedes quisieran cambiar esa parte de aquí por el número 13, igualmente debería funcionar. ¿Listo? Bueno, luego de la coma entonces aparece la configuración de si el pin que se va a utilizar va a ser utilizado como entrada o como salida. En este caso, como igual vamos a encender es un LED y ya habíamos indicado que básicamente cuando uno exterioriza una señal o envía una señal a un dispositivo, entonces se configura este pin como salida. Entonces aquí vemos que está con la palabra reservada output. ¿Listo? Si quisiéramos configurarla como entrada, de pronto ya lo vemos en las siguientes prácticas, pues ya sería con la palabra reservada input. Bueno, entonces eso sería de momento solo con el setup, con la parte de donde se configuran los pines. Luego, pasando al loop, donde habíamos mencionado que es donde se va a colocar el código que se va a ejecutar periódicamente. Entonces vemos aquí que este primer método, sí que es el digital write. Entonces, ese método lo que va a hacer es entrar a escribir o a cambiar el estado de ese pin, ¿sí?
Asimismo, hay otros métodos que son similares, ¿sí? Pero en este caso, este es el Digital Grade porque estamos trabajando sobre, como ya habíamos dicho, el pin 13, que es uno de los pines digitales del Arduino. Por eso utilizamos ese método. Más adelante utilizaremos pues el otro, que es el Analog Grade, en las siguientes prácticas. Entonces, como vemos, maneja la misma estructura. Entonces, primero va el nombre o el número del pin, luego de la coma, entonces iría pues la condición o el cambio que se le va a hacer al dicho pin. Entonces, en este caso, pues como ya dijimos, vamos a encender y apagar un LED. Aquí, pues lo que sería la analogía a lo que hacíamos en ensamblador, sería poner la palabra reservada high o alto, que pues indicaría poner ese nivel en alto, o sea, encender el LED. Lo que en ensamblador sería como nosotros cuando poníamos el número 1, ¿sí? Para encender el LED. Como ven, aquí aparece el LED built-in, es el mismo nombre del pin que habíamos predefinido acá arriba. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Sí, o bueno, si en el caso que ustedes pongan el pin 13, entonces aquí también cambiaríamos por pin 13. ¿Listo? Bueno, aquí como ya habíamos mencionado, cuando estábamos viendo la parte de ensamblador, decíamos que en Arduino la parte del retraso, ¿sí? Entre encendido y apagado del LED iba a ser mucho más sencillo, asimismo como la generación del bucle. Entonces aquí, para generar esos retrasos, tenemos este método que se llama el delay. Entonces el delay maneja su escala en milisegundos. Es decir que en este caso, como hemos puesto aquí un 1000, básicamente serían 1000 milisegundos o lo que es lo mismo, un segundo. Entonces generaría un retraso de encendido de un segundo. Luego, como ven, utilizamos el mismo método, el mismo pin, pero la instrucción que se le envía ahora es low, que básicamente sería poner el voltaje en cero, o lo que es lo mismo también, sería apagar el LED. Aquí entonces tenemos ahora que agregamos un nuevo retraso, porque recordemos que esto se va a ir ejecutando en bucle. Entonces aquí el retraso, pues ya ustedes ajustarán el valor que ustedes quieran. Aquí por defecto el ejemplo también lo tiene a un segundo. Entonces, ¿qué es lo que entraría a pasar aquí en este bucle? Entonces se enciende el LED durante un segundo, se apaga durante el segundo siguiente y luego vuelve y se enciende. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, como ven, es un ejemplo realmente sencillo. Entonces, de momento, la primera parte de esta práctica va a ser que ustedes repliquen este código a través de Tinkercad y pues para pasar al siguiente ejemplo. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud, chicos? Profe, dos preguntas. La primera Cuéntame. es, Ujú. ¿este código se copia y se pega en Tinkercad? Sí, sí. Pero pues de pronto en este caso, si en caso de que no se lo reconozca, de pronto cambiar la palabra reservada LED built-in por el número 13, que es lo que les decía. Listo. La otra es, ¿vamos a seguir usando lo de ensamblador? No, pues de momento ya no. Ya lo dejaríamos ahí, ya entraríamos específicamente con Arduino y de pronto ya con la Raspberry, pero de pronto profundizamos más en eso en compiladores. Listo, profe. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos. Bueno, entonces, bueno, esta primera parte pues no tiene mayor dificultad. Sí, entonces sería que pues lo mismo, ustedes ya hacen la configuración allá, o sea, lo mismo, el mismo montaje que han venido haciendo. Sin embargo, ahora ya no van a conectar la fuente de alimentación a 5 voltios o a 3.3 voltios, sino van a conectar el cable al pin 13. Lo demás quedaría exactamente igual. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente práctica para ir recuperando el tiempo que se nos dilató mientras entrábamos en esta plataforma. Entonces, bueno, para esta práctica, regálame un momento, a ver, ¿dónde está esto?
Listo, ¿ya todos pueden ver la presentación? Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, igualmente, entonces esta práctica también ya es algo muy sencillo. Sería como el siguiente paso a encender y apagar el LED. Entonces, ¿en qué consiste? La idea es implementar un código, ¿sí? Donde se ponga como un panel de control con una serie de luces que van a tener un cierto comportamiento. Entonces, ahora lo vamos a ver. En cuanto a los materiales que van a necesitar, pues para que los incluyan ahí en la lista para armar el prototipo. Entonces sería un push button, 3 diodos LED, las resistencias, como ya saben, de 220 ohmios. Ahora una resistencia de 10 kilo ohmios va a ser adicional. Y pues los demás elementos ya cuentan ustedes con ellos en Tinkercad. ¿Listo? Entonces, ¿en qué va a consistir esta práctica? Entonces aquí, pues básicamente, la idea es que van a haber 3 diodos LED, ya dijimos, ¿no? Entonces va a haber un LED de color verde si ustedes quieran o otro color. Y los otros dos LEDs, pues del mismo color, podría ser verde y rojo o azul y amarillo, bueno, como ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La idea es que el LED verde, ¿sí? Empiece siempre encendido. ¿Listo? Y van a configurar otro pin, digamos, para que verifique el estado del push button, o sea, si está presionado o no está presionado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, como les digo, o sea, el LED verde va a iniciar encendido, ¿sí? Pero entonces, cuando ustedes presionen el botón, ¿sí? Los otros dos LEDs restantes van a empezar a prender y apagar, ¿sí? Van a empezar a oscilar, ¿sí? Entonces prende el uno, se apaga el otro, prende el uno, se apaga el otro. ¿Listo? Esa es la idea, lo que tiene que hacer el código. Entonces miren, el diagrama o el circuito sería tal como lo podemos ver aquí. Entonces, como les decía, la idea es que, bueno, un LED del color que ustedes quieran y los otros dos LEDs del mismo color, ¿sí? Igualmente, entonces aquí pues ya tenemos la tierra, tenemos el voltaje, ¿sí? Entonces aquí, como les decía, aquí ya tenemos, cada LED siempre va a tener su resistencia de 220 ohmios. Ustedes ya escogerán pues a qué pines digitales lo quieren conectar. ¿Sí? Entonces aquí pues ya podemos ver el diagrama, de hecho ustedes en Tinkercad también lo podrán ver. Y pues escoger el número, ¿sí? Para ver cuál de estos LEDs van a utilizar. Digo, perdón, cuál de estos pines van a utilizar. Ahora acá, entonces el pulsador lo van a conectar con la resistencia de 10 kilo ohmios que va a ir a tierra, ¿sí? Entonces, también a ese le van a, antes de la tierra en el pulsador, también van a sacar un cable a otro de los pines digitales, que es el que va a hacer la lectura, como les decía. Entonces, a partir de esa lectura, ustedes van a detectar ese cambio de estado. Y como les digo, entonces en este caso entrarían a apagar el LED verde y entrarían a oscilar los otros dos LEDs, dependiendo del pin que ustedes escojan. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Bueno, listo chicos. Entonces, por favor vayan a Tinkercad y pues si van teniendo alguna duda me preguntan. Profe, pero ahí no se puede colocar en lo de la parte de los LED, ¿no? O sea, que enciende y apagan cuando uno le coloca le presiona el botón. ¿Cómo así no se puede colocar? O sea, no estaría como programado para eso, ¿no? De un pin del botón, pues sacar las que van al... Sí, no, es que de hecho ya van a entrar a codificar. Entonces miren, aquí les voy a dar la primera vista del código, que realmente es algo muy sencillo.
Entonces, pues lo mismo, o sea, aquí en el código, pues ya vemos que en el setup tiene que configurar unos pines de entrada y otros pines de salida, ¿sí? Entonces, esa configuración sería exactamente igual, ¿listo? Entonces, aquí tenemos para la primera parte, para el ejemplo, tenemos, bueno, el pin 3 como salida, que sería un LED, ¿listo? Eh, luego acá, pues ya tenemos la parte del código, entonces, pues como ven, entonces ya están. El primer estado sería, o sea, cuando el push button no está presionado, ¿cierto? Entonces sería, como ya dijimos, el bombillo verde, que sería entonces en este caso el pin 3, estaría en alto y los otros dos estarían apagados. Entonces, en el caso contrario, ¿cierto? Cuando ya se presiona el push button, entonces, ¿qué pasaría? El bombillo verde se apaga y pues bueno, entre los otros dos ustedes ya verán eh, cuál se enciende primero. Sí, lo importante es que se haga esa transición. Entonces, miren, aquí tenemos, bueno, uno apagado, el otro encendido. Aquí sería poner un retraso, el retraso que ustedes quieran para que se visualice. Y pues entonces ya sería encender el que estaba apagado y pues bueno, apagar el que estaba encendido. Sí, realmente es algo muy sencillo. Pero entonces, como ven, ya tienen que manejar ya no solo pines en salida, sino también pines en entrada. ¿Vale? ¿Sí es claro? Sí, profe, lo de la parte del botón en qué se programaría, o sea, o cuál sería, mejor dicho, ahí, en eso que usted tiene, cuál sería la línea. No, por eso, o sea, no está implementada. De hecho, varios de estas líneas de aquí no están implementadas como para que ustedes lo hagan. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia de, como les digo? O sea, bueno, en primer lugar, tengo que definir todos los pines que voy a utilizar, ¿cierto? Entonces, aquí vemos en la diapositiva que está definido uno, el pin 3, que según lo que está en el código, ¿qué LED sería? ¿El verde o los rojos? No, no veo dónde. Aquí, bueno, aquí está definido, ¿sí? Y como les decía, viene a ser el pin que está encendido al principio. Entonces, según el diagrama, ¿cuál sería el LED según lo que les dije que debería estar encendido al principio? Ah, no, el verde. Exacto, el verde. ¿Sí? Entonces, como vemos, hay otros LEDs. Entonces también hay que definir pines para esos LEDs, ¿cierto? Pero ¿quién más está allí? Un pulsador. Entonces también toca definir un pin para ese pulsador. Pero entonces ahí salta la pregunta de lo que hacíamos al principio. Entonces, listo, los LEDs ya decimos que son salida. Entonces, ¿el pulsador qué vendría a ser? ¿Igualmente una salida o sería una entrada? Es una entrada. Exacto. Entonces sería utilizar la misma configuración de este código, pero entonces sabiendo a qué pin está conectado el pulsador, entonces tendrían que definir ese pin ya no como salida, sino como entrada. Listo, profe, pero igual se maneja con el low y con el high. Sí, sí, sí. Pues sí, todo, porque igual esos son los dos estados. O sea, para los LED sería indicar que está encendido o está apagado. Y para el pulsador sería indicar si está presionado o no está presionado. Listo, profe, sino que es que acá en el código que usted tiene aparece una Ujú, variable entera, pues ujú. ese, el estado del, supongo que es del botón, ¿no? Exactamente. Ujú. Pero entonces bueno, lo pone en cero. Y Ajá. acá ya en En el el loop. condicional del if, ajá, Ajá. aparece como si estuviera, o sea, abajo. ¿Sí me entiende? O sea, como, pues, que sea igual a cero, ¿no? Supongo. Sí, sino que mira que lo Como, que o sea, está sí. antes del if, mira lo que está antes del if, no sé si lo alcanzan a ver, o sea, antes del if está la misma variable, Ah, ya. ¿sí? Pero entonces se lo está igualando al valor del pin que ustedes le pongan. Pues bueno, yo ahí le puse un pin 2, pero puede ser cualquier pin que ustedes decidan. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, miren, inicialmente nosotros teníamos el digital write, que es lo que le va a dar es un estado, pero generalmente ese estado es para los dispositivos que están configurados como salida. Ahora, si yo quiero detectar los estados del pulsador, entonces esos datos ya los estoy leyendo, ¿cierto? Entonces es el cambio de estado de ese pulsador.
Entonces por eso aquí ya no hago uso del digital write, sino del digital read. ¿Sí? Entonces voy a leer en qué estado está ese pulsador. Entonces, como les digo, aquí en el medio, en el paréntesis, pues iría el nombre del pin que ustedes, bueno, le adjudiquen al pulsador. Entonces, ¿qué es lo que va a leer? Entonces, si no está presionado, pues estaría en bajo, ¿cierto? Entonces, si está en estado bajo, ¿qué sería? ¿Un 0 o un 1? Un 0. Exacto. Entonces, si el switch state es igual a 0, por decirlo así, sería lo mismo decir que el switch state está en bajo, ¿sí? Entonces, si está en bajo, entrará en esta condición. Ahora, si vuelve y lee el digital read, o sea, que esté en 1, es decir, que está presionando el botón, entonces ya no entra esta condición, sino entra a la siguiente, que es la que pues hemos dicho, que es donde van a empezar, bueno, donde se va a apagar el LED verde y donde van a empezar a oscilar los otros dos LEDs, ¿sí? Listo, profe. El 2 que está al lado del digital read Ajá. es el pin. Es el número del pin. Ese, pues yo le puse un 2, ustedes le pueden poner el pin que quieran. Sino que recuerden que entonces tiene que ser ese mismo número que está aquí, debería ser el mismo número que definen acá ustedes en el pin mode. Para que les funcione. ¿Listo? Ah, bueno, ahí falta también colocar lo del, lo del botón, ¿no? Claro. Sí, por eso les digo, o sea, aquí es como la base, o sea, más o menos como para indicarles el funcionamiento, pero todo lo demás ya tienen que hacerlo ustedes. Sí, o Ah, sea, aquí listo, el código no profe. está completo, sino que por eso les digo, o sea, ustedes ya van relacionando cuáles son entradas, cuáles son salidas, cuántas entradas necesitan, cuántas salidas necesitan, y entonces ustedes ya lo van agregando aquí en la parte del setup. Y el resto pues ya estaría acá en el código. Listo, profe. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces ahora pues voy a detener la grabación un momento y pues para que puedan trabajar en esta parte, ¿listo?